Bienvenidos a esta segunda parte de los boxeadores mexicanos que terminaron en pobreza. El orden de aparición es subjetivo, así que comencemos. Víctor Manuel Rabanales fue un peleador que boxeó en dos categorías diferentes, coronándose como campeón gallo por parte del CMB, siendo entrenado por el legendario Ignacio Bernstein. Como peleador profesional, tuvo un récord de 73 peleas, de las cuales ganaría 49 por 21 derrotas. A lo largo de su carrera disputó 7 veces el título mundial, consiguiéndolo en 2 ocasiones, en una carrera llena de altibajos, teniendo sus mejores peleas ante filipinos, tailandeses, surcoreanos y japoneses, representando siempre a México, en donde se había ganado el respeto por ser un peleador aguerrido. Ganó torneo de los 6 mejores en los Estados Unidos en su división. Pues han sido maravillosos, ¿no? De cómo ir a combatir, ¿verdad? Con filipinos, con coreanos, japoneses, que eran los mejores ídolos en mi tiempo, que les llegué a ganar, ¿verdad? Como peleador, llegó a obtener grandes sumas de dinero por sus combates, pero las malas decisiones en su vida lo llevarían a la ruina. La bebida sería una de sus mayores adicciones, comenzando a perder de manera rápida su dinero. La ingenuidad que tenía lo hizo confiar en la gente, siendo estafado por ellos. Las malas compañías que decían ser sus amigos, que solo buscaban la manera de timarlo y robarle, aprovechándose de su buena voluntad y su ignorancia, lo llevaron a comprar el volcán de Popocatépetl en $30,000. Era sabido que dicho volcán no podía ser rentado ni vendido, así como también adquirir una flotilla de taxis a un supuesto dueño que no existía. Compró terrenos en una zona pantanosa que no era apta para la construcción en la ciudad de Nezahualcóyotl, siendo una y otra vez estafado. Rabanales perdió la mayoría de su fortuna por su alcoholismo y la ignorancia de la que se aprovechó la gente, así como de su propia familia. En la actualidad, Víctor Rabanales se desempeña como limpiaparabrisas en la zona de la Basílica de Guadalupe, así como también trabajar en un restaurante en la que atiende mesas y estaciona autos. El Consejo Mundial de Boxeo ha apoyado a Rabanales, dándole una pensión mensual de $80, que son el equivalente a unos 1,600 pesos mexicanos. Se puede decir que Víctor Rabanales fue víctima de su ignorancia e ingenuidad por un grupo de lobos insaciables. Por haber sido campeón, había gente que me podía apoyar, pero yo me cerré, pues no abrí bien mi mentalidad para que no se dejen llevar por un vicio. Entonces les aconsejo que con los amigos que no les den buena orientación, que cuiden un vicio de las adicciones. José El Toluco López fue un peleador que se ganó el cariño de la gente de una manera rápida, después de que Rodolfo Casanova y Kit Azteca se retiraron del boxeo. Se coronó como campeón nacional gallo en 3 ocasiones, a la edad de 20 años, pero la pelea que lo catapultó al estrellato fue cuando le ganó a Butch Monroe el título gallo de América del Norte, sorprendiendo a toda la afición, ganando por nocaut en el round número 2. La popularidad del Toluco iba en crecimiento, llenando las arenas, plazas y estadios en las que se presentaba. La gente lo sacaba en hombros después de sus combates. De la mano de su manager y entrenador, Cuyo Hernández, viajaron al extranjero, ganando a peleadores como Billy Pavo y Willie Parker, y también al campeón cubano Lagartija Reyes, siendo reconocido como el mejor boxeador mexicano del año 1957. El Toluco López estaba viviendo una vida de ensueño, gozando los miles de dólares que había ganado por sus peleas en el extranjero, codeándose con estrellas del cine mexicano como Pedro Infante, Javier Solís, Libertad Lamarque y María Victoria. Y claro, ser amigo de la legendaria agrupación La Sonora Santanera. Pero en sus mejores años y en su mejor momento fue cuando comenzó a perder el piso. Los excesos por el alcohol y la falta de preparación en sus entrenamientos fueron la causa de sus derrotas. En el año de 1959
perdería ante otro legendario boxeador mexicano como José Medel el título Gallo, pero perdería al año siguiente también en una revancha. Sus peleas eran inconsistentes, ganando algunas y perdiendo otras. Los periódicos y revistas destrozaban al Toluco López con una serie de nombres despectivos, refiriéndose a él como el niño de la botella, el ya merito, un gran peleador con talento pero un gran irresponsable, un tonto con la cabeza llena de estopa. Las comisiones de boxeo también habían castigado de manera terrible al Toluco, suspendiéndolo por no cumplir con los tiempos de sus defensas obligatorias. Su última pelea sería en el año de 1963 ante su compatriota Antonio Sansores, al cual le ganaría por nocaut en el round número 4. Aunque el Toluco era muy joven todavía para el boxeo, se retiraría a la edad de 31 años, pues los excesos en su vida habían mermado sus capacidades físicas. Se le había diagnosticado cirrosis hepática debido a la ingesta de alcohol excesiva. El Toluco López no podía sostener los gastos que generaba su enfermedad. Había despilfarrado su dinero en la bebida y en las fiestas. El Toluco fallecería el 16 de septiembre del año 1972 a la edad de 40 años. El alcohol había sido un gran mal que acabaría con la vida de este gran peleador, dejando a su esposa y 6 hijos. Descanse en paz uno de los más grandes peleadores de la época dorada del boxeo mexicano. Carlos Zárate Serna, también conocido como El Cañas, fue un peleador mexicano salido de uno de los barrios más populares de la Ciudad de México, como lo es el barrio de Tepito. Un joven que logró conseguir su sueño de convertirse en campeón mundial gallo y ser uno de los máximos noqueadores mexicanos de la historia, solo detrás de Kid Azteca y el Pajarito Moreno, pues de sus 66 victorias, 63 fueron por la vía del knockout. Zárate brincó rápido al estrellato al coronarse como campeón mundial gallo en el año de 1976 al derrotar a Rodolfo Martínez, siendo por 3 años uno de los mejores peleadores mexicanos del momento, que junto a Rubén Olivares tienen el récord de conseguir 20 victorias consecutivas por la vía del knockout. Zárate realizó 8 defensas de su título mundial con éxito, con 52 peleas invicto, hasta que enfrentó a Wilfredo Gómez en una pelea que subiría de categoría para aspirar a una nueva corona, pero lamentablemente perdería por nocaut técnico, quedando en el camino de conseguir una nueva corona. Aunque Zárate regresó a la victoria nuevamente al coronarse como campeón de peso gallo, perdería el título ante su compatriota Lupe Pintor, decidiendo retirarse del boxeo por un periodo de 7 años. Regresaría al boxeo nuevamente y aspirar por un título mundial en otra categoría ante Jeff Fenech, pero perdería nuevamente. Aunque Zárate tuvo victorias posteriores, no pudo obtener el título mundial otra vez. Sus problemas con la bebida y las sustancias prohibidas habían mermado esa capacidad de peleador noqueador. Tendría la última oportunidad de un campeonato en otro peso ante su compatriota Daniel Zaragoza, pero perdería por nocaut la pelea. Carlos Zárate ya no volvió a ser el mismo peleador, decidiendo retirarse del boxeo en el año de 1988. Zárate, al igual que otros peleadores mexicanos, había perdido su fortuna, despilfarrando el dinero que había obtenido durante 13 años de carrera como peleador, perdiendo negocios, el distanciamiento con familiares y supuestos amigos que se habían alejado. Zárate había caído en una depresión pensando en el suicidio, pero la religión le había ayudado a salir adelante, así como de las personas que aún estaban con él a su lado. En la actualidad, Zárate se ha repuesto del mal momento que pasó y del infierno que vivía. Ahora entrena a jóvenes prospectos, debutando algunos en el boxeo profesional. En el año 2015 se publicó su libro llamado Éxito y Knockout, en donde narra sus más encarnadas peleas y cómo resurgió su vida después de haber salido del infierno en el que vivía. Sin duda, Carlos Zárate es uno de los mejores peleadores de peso gallo de la historia del boxeo mexicano, reconocido e ingresado al Salón Internacional de la Fama del Boxeo, considerado dentro de un top selectivo
de los 10 boxeadores mexicanos más grandes de la historia. Alfonso Gómez fue un peleador mexicano que es recordado por su participación en el reality show The Contender en su primera edición, donde obtuvo un buen desempeño, ayudando a catapultar su carrera siendo un peleador popular del momento. Comenzó su carrera en el año 2001. Su récord profesional fue de 33 combates, de los cuales ganaría 25, 6 derrotas y 2 empates. Ganó el título welter continental de las Américas por parte del CMB. Obtuvo victorias sobre excampeones como Arturo Thunder Gatti y el mexicano José Luis Castillo, dándoles el retiro, así como tener derrotas ante Miguel Ángel Cotto por el título welter de la AMB, el mexicano Saúl Canelo Álvarez por el título welter del CMB y el título vacante de la NABO ante Shawn Porter, terminando su carrera como boxeador profesional en el año 2015. A los años subsecuentes, la vida de Alfonso Gómez ya no volvió a ser la misma. Como a muchos peleadores mexicanos del pasado, comenzó a caer en el mundo de las adicciones, perdiendo su dinero ganado a través de sus años como peleador, llegando a estar tirado en la calle. Pero la ayuda de algunos amigos y familiares lograron sacar a Gómez poco a poco del abismo a donde había caído. En sus propias palabras, Alfonso Gómez nos cuenta su historia. Mi nombre es Alfonso Gómez, soy ex campeón de boxeo y me retiré hace 6 años. Retiré en la cúspide de mi carrera, de mi vida, mis finanzas, mi familia. Pero lo que me costó 30 años adquirir, en 6 años lo perdí todo. Perdí mi carrera, mi salud, mi familia, mis hijos, mi casa, mi carro, mi dinero, todo lo perdí. Me abracé a las drogas, terminé en la calle, literalmente en el piso. Y en el día más frío, más oscuro, más desolador, Dios me despertó. Y me di cuenta que durante 30 años en el boxeo, el esfuerzo, todo, lo hice en un sentido egoísta. No sabía quién era, tenía una identidad errónea. Todo se trataba de dinero, de fama, mujeres, carros, lujos. Y al no entender el valor de esas cosas más allá de la superficie, fue lo que últimamente hizo que perdiera todo. Me animo a regresar al boxeo para poder vivirlo con este nuevo entendimiento, con este nuevo despertar. Mi ego murió y entró Dios. Y con eso presente quiero regresar al boxeo. Quiero ver qué es vivir la misma experiencia, pero sin ego, conectados a nuestro Padre. Sin duda, las ganas de salir adelante y la aceptación de reconocer que necesitaba ayuda para cambiar su vida hicieron que Alfonso Gómez saliera del infierno en el que había caído. Rubén El Púas Olivares, uno de los peleadores más queridos por la afición mexicana, quien se convirtiera en un ídolo por sus victorias. La manera en la que ganaba sus combates era espectacular, logrando enracharse con 54 victorias sin conocer la derrota y coronarse como campeón mundial de peso gallo, con más de 20 knockouts consecutivos. Esto lo ayudó a catapultar su carrera de una manera rápida, ganando a peleadores japoneses, estadounidenses, siendo una estrella en los Estados Unidos, peleando en el Forum de Inglewood, California, ganando a peleadores como José Luis Ramírez, Lionel Rose, Chucho Castillo, Efrén El Alacrán Torres, Bobby Chacón, así como perder en peleas de título mundial en contra de peleadores como Alexis Arguello, Dani El Coloradito López y Rafael Herrera, entre otros peleadores más. A pesar de ser un gran peleador y ser reconocido a nivel mundial, Olivares comenzó a inclinarse por las parrandas, las mujeres y el alcohol, deteriorando su condición física. Ya no entrenaba igual,
se la pasaba más en bares y cantinas, con los que decían ser sus amigos, timándolo para poderle sacar dinero, para abandonarlo después en la calle ebrio, perdiendo así la noción de sí mismo. Esta sería la causa principal de sus derrotas posteriores. No era común ver al Púas ser golpeado dramáticamente o ser enviado a la lona, recibiendo tremendos golpes. Al Púas se le miraba fuera de ritmo, sin fuerza y sin ganas de querer pelear. La mejor época y el mejor momento de Olivares ya había pasado, venía en decadencia y la edad lo había alcanzado. Ya no era ese peleador avasallante noqueador. Después de estar años en la cima y ser reconocido como un gran campeón, perdería sus peleas de manera consecutiva, siendo muy inconsistente. Solo era un hombre legendario, viviendo de su fama, después de haberse convertido en campeón mundial y pelear durante un periodo de 20 años, el dinero se había esfumado. El Púas era uno de los boxeadores mexicanos que mejores bolsas había ganado en su carrera, siendo uno de los más pagados. Con ese dinero se había dado una vida de lujos y de excesos, gastando de manera ostentosa. Se era sabido su fascinación por las mujeres, a las que impresionaba con sus trajes y joyas, dando todo tipo de regalos para conquistarlas. Se le miraba siempre acompañado por una comitiva que decían ser sus amigos, pero que estaban ahí solo por el interés y derroche. Prácticamente eran los responsables de quebrantar y defraudar sus negocios, así por la mala administración de ellos. Olivares se retiró del boxeo definitivamente en el año de 1988. En la actualidad, Rubén Olivares sigue siendo recordado por la afición mexicana, siendo reconocido en cualquier lugar en el que se presente. Olivares se dedica a ser entrenador de boxeo de algunos jóvenes prospectos, vende artículos promocionales de box, es invitado a dar pláticas y charlas. Ya no gana esa cantidad de dinero exorbitante de cuando era campeón, pero le ayudan a vivir una vida digna, lejos de las garras del alcohol y las sustancias prohibidas. Rodolfo El Gato González. La historia de este peleador está llena de sucesos violentos y de malas decisiones. Teniendo talento para el boxeo, se perdió rápido en las garras del alcohol. En sus inicios como peleador amateur, ganó medalla de plata y oro en torneos nacionales e internacionales, siendo un gran prospecto de peleador. Debutando en el profesionalismo, ganó 42 peleas de 55 disputadas. Su primera oportunidad de título mundial fue cuando enfrentó al africano Claudio Noel, presentándose una segunda ante Roger Mayweather y la tercera ante Patricio Oliva. Estas 3 peleas por el título de peso superligero, pero quedaría en el intento, perdiendo en sus 3 oportunidades. A pesar de no haber podido conquistar el título mundial, su popularidad en la Ciudad de México y en el estado de California lo llevaron a tener apariciones en programas de televisión y series, así como de protagonizar algunas películas. Sus peleas en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos, le habían hecho ganar bolsas decentes, llegando con ello las grandes entradas económicas. El Gato González provenía de uno de los barrios más populares de la Ciudad de México, en donde celebraba sus victorias con grandes fiestas en compañía de sus vecinos y amigos. La bebida sería una de las principales causas de su decadencia como peleador, así como de sus malas decisiones, sufriendo un accidente en su auto nuevo que había comprado, quedando el auto totalmente destruido y todos sus acompañantes muertos. Este sería el primer accidente devastador de todos los que vendrían posteriormente. El Gato, como era su apodo, había sobrevivido milagrosamente, gastando una de las 7 vidas que tenía. Las lesiones sufridas por el accidente habían sido una mano rota, derrame pulmonar y luxación de cadera. En un hecho casi imposible, el Gato regresa al boxeo nuevamente, pero algunas semanas después, la desgracia se haría presente. Al trasladarse a su domicilio, en su auto se enfrasca con un chofer de transporte público, con el cual se lidia a golpes, mientras uno de los acompañantes del chofer acuchilla por la espalda a Rodolfo, perforándole el pulmón izquierdo.
es llevado al hospital casi muerto, pero para sorpresa de todos, el gato se recupera milagrosamente. Rodolfo González comienza a refugiarse en el alcoholismo. No midiendo consecuencias, conduce su motocicleta a alta velocidad, estrellándose con un camión de pasajeros, sufriendo un derrame pulmonar. Pero este gato era uno de 7 vidas, quedando 4 más en la cuenta. Este accidente lo lleva a tomar la decisión de retirarse del boxeo en el año de 1989, pero el gato era muy fuerte y se recupera exitosamente. Regresa al boxeo nuevamente en el año de 1995, pero su regreso no era muy bueno, ya no era ese peleador aguerrido. Al parecer, los accidentes sufridos y las lesiones habían mermado sus capacidades boxísticas, decidiendo retirarse del boxeo definitivamente en el año 2004. Al parecer, el gato era un imán para las desgracias. Caería de un árbol de una altura de 6 metros, dañándose nuevamente los pulmones, restándole 3 vidas a este gato, siendo atraedor de accidentes involuntarios. Un día, un vidrio cayó de un ventanal y atravesó un costado, sobreviviendo de ese accidente milagrosamente, restándole una vida más, quedando 2 en la cuenta. Realizando compras en una tienda comercial, unos maleantes dispararon al gato, dañando solo su rodilla, sobreviviendo a ese momento angustioso, quedando en la cuenta una vida más para el gato González. El gato era un imán para los accidentes, su atracción hacia ellos era inexplicable. Un día, manejando su Corvette acompañado de su familia, sufre una volcadura, pero por fortuna salen ilesos todos. El gato había sobrevivido milagrosamente otra vez. El saldo de vidas que le quedaban era 0. Estaba vivo de milagro, pero la desgracia no había terminado. Lo seguirían nuevamente. La madrugada del año 2007 se encontraba con sus amigos bebiendo. Sostuvo una discusión con ellos, llegando a los golpes. El gato había golpeado con tanta brutalidad a uno de ellos, dejándolo muerto, y a otro casi moribundo, para que horas después perdiese la vida. El gato decide huir de su casa, desapareciendo unos meses. En ese tiempo se había hundido más en el alcohol. Las lagunas mentales le hacían olvidar los hechos acontecidos, decidiendo regresar a su domicilio pensando que no había pasado nada. Los familiares de los fallecidos lo habían identificado inmediatamente, llamando a la policía, siendo detenido. El dictamen de los jueces había sido darle una condena de 42 años en prisión por homicidio doble. En la actualidad, Rodolfo González sigue purgando su condena. Tiene 62 años de edad. Ahora entrena a varios reclusos enseñándoles la técnica del boxeo. El gato solo vive de sus recuerdos y de las oportunidades que tuvo en su vida para triunfar en el boxeo. Las malas decisiones tomadas, los excesos de alcohol y drogas combinadas con su mal temperamento fueron las causantes de sus desgracias y su decadencia. Las consecuencias de llevar su vida de una manera imprudente lo llevaron a cometer grandes errores y atrocidades en su vida. Bueno, espero que les haya gustado las historias de estos grandes peleadores mexicanos. Coméntenme si ya conocías alguna de ellas y cuál es la que más te sorprendió. Házmelo saber en la caja de comentarios. Y si te ha gustado el video, regálame un pulgar arriba. Y si deseas hacerlo, suscríbete para ver más tops de boxeo como este. Me despido, amigos, que se la sigan pasando bien. Hasta la próxima.